El siguiente ejemplo tiene que ver con el cálculo de la constante del equilibrio de fases de un sistema altamente no ideal y que lo vamos a modelar mediante la ley de Raoult modificada. El problema establece calcular las constantes del equilibrio de fases del sistema binario ácido cianhídrico acetona a 49.2 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio. A estas condiciones, experimentalmente se midieron las composiciones en fracciones molares del equilibrio líquido-vapor. La composición del ácido acético en el líquido es de 0.6 y la respectiva en el vapor de equilibrio es de 0.88. Utilice la ley de Raoult modificada y la ecuación NRTL para calcular los coeficientes de actividad. Bueno, solamente recordando que la ecuación NRTL tiene esta expresión para el cálculo de los coeficientes de actividad en notación multicomponente. Para un sistema binario, esta expresión se simplifica y vamos a verlo en este problema. De tal manera que los parámetros que requerimos para este sistema binario es el parámetro alfa, el o los parámetros B, 1, 2, 2, 1, para emplear esta expresión, calcular también G, J, I y finalmente sustituir en esta expresión. Este sistema que vamos a estudiar, que corresponde al ácido cianhídrico en acetona, en esta representación composición contra temperatura, se tienen los datos experimentales de este sistema, que son los puntos vacíos. Por ahí se pueden observar, casi no se observan porque también se calcularon los puntos correspondientes al equilibrio, que son Tx calculada y Ty calculada mediante la ecuación NRTL. Y para este sistema, lo predicho o calculado prácticamente se sobrepone a lo experimental, es decir, que la ecuación NRTL predice bien este sistema que, como observamos aquí, tiene un azeótropo de temperatura máxima, lo cual hace que tenga dos secciones de apertura en el diagrama de fases correspondiente al equilibrio líquido-vapor, y esto hace que el sistema sea altamente no lineal. Entonces, la tarea ahora, o más bien el ejercicio, es calcular las constantes de equilibrio de cada uno de los componentes. Entonces vamos a etiquetar a el ácido cianhídrico como el componente 1, la acetona el componente 2. Habíamos comentado que es altamente no lineal. Por la ley de Raoult modificada, la constante de equilibrio está dada por esta expresión. Por tanto, para poder evaluar la constante del equilibrio, requerimos del valor de la presión, que es la del sistema, y se da. Lo que hacemos es convertirla a kilopascales. También requerimos la presión de saturación de cada uno de los componentes a la temperatura del sistema, es decir, a 49.2 grados centígrados, así como los coeficientes de actividad de la fase líquida, obvio a la composición de la fase líquida, a la temperatura del sistema. Vamos primeramente entonces a calcular la presión de saturación de cada componente. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión, que es la ecuación de Antoine de 6 parámetros, donde está dada por esta expresión, donde la temperatura está en Kelvin y la presión de saturación en kilopascales. En esta pequeña tabla se presentan los parámetros A, B hasta el E del componente 1, que es del ácido, y del 2, que es de la acetona.
Entonces, conocemos los parámetros. Desde luego, para resolver este tipo de problemas del equilibrio de fases, necesitamos, por este método de ley de Raoult modificada, la presión de saturación, y tendríamos que buscar datos de las constantes de los componentes que forman el sistema en estudio. Entonces, con la temperatura de 49.2 grados centígrados, como la vamos a insertar en esta ecuación, se requiere en Kelvin, que es de 322.35. Una vez que tenemos esta temperatura y las constantes, sustituimos cada una de ellas para hallar los valores numéricos de las presiones de saturación, que para el componente 1, a las condiciones que hemos mencionado, es igual a 230, y para la presión de saturación 2 de 79, ambas en kilopascales. Por tanto, ya tendríamos la presión del sistema y también la presión de saturación de cada componente. Ahora hay que evaluar el coeficiente de actividad para cada componente mediante la ecuación en estudio. Los parámetros para este sistema, que por lo general tendríamos que buscarlos también en la literatura para poder disponer de ellos y utilizar la ecuación NRTL, para este sistema el parámetro B1, 2, 2, 1 y alfa toman estos valores. La constante R que vamos a utilizar está en estas unidades de calorías sobre mol Kelvin. Ahora, mediante la expresión para calcular tau igual a B12 RT para el componente, para la interacción 1,2 y tau 2,1 de manera respectiva, pues lo que hacemos es introducir simplemente los valores numéricos de cada variable y evaluar numéricamente para dar un valor de menos 1.246 para esta tau y para la otra de menos 1.455. Una vez que tenemos estas tau, vamos a la expresión para calcular GJI, que en esta ocasión van a ser 1,2 y el 2,1, cada una de ellas expresadas bajo esta exponencial. Conocemos alfa, conocemos tau 1, 2 y también 2, 1, sustituimos sus valores, numéricamente calculamos para que nos den 1.027 para G12 y el 2,1 igual a 1.032. Al momento hemos evaluado todo lo que se requiere para el cálculo de los coeficientes de actividad mediante esta expresión. Requerimos entonces de usar las composiciones de la fase líquida, que es igual a, para x1 igual a 0.6, que es el dato que se nos da, y x2 por diferencia 1 nos da 0.4. Sumados, recuerden que las composiciones nos tienen que dar la unidad. Ahora sí, la expresión para el coeficiente de actividad para un sistema binario se reduce a la siguiente expresión. Por ejemplo, para el logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 va a ser igual a esta expresión donde vean es función de las composiciones del líquido y también de las constantes de la ecuación NRTL. Todas las conocemos, evaluamos o sustituimos cada una de las variables, calculamos numéricamente para que este logaritmo nos dé un valor de menos 0.4399. Despejando el coeficiente nos da un valor de 0.6441. De la misma manera lo hacemos para el componente 2. Nos da un coeficiente de actividad de 0.3734. Ahora, como ya conocemos los coeficientes de actividad de ambos componentes, entonces con la expresión de la ley de Raoult modificada, evaluamos la constante 1, que va a ser igual al coeficiente presión de este componente entre la presión del sistema. Sustituyendo y calculando nos da un valor de 1.466. Hacemos exactamente lo mismo para el componente 2, dándonos un valor de 0.293.
y estas son las constantes del equilibrio de fases para este sistema. Ahora, de los datos experimentales para comparación, a partir de la definición de la constante de equilibrio, que va a ser igual a y1 x1 para el componente 1, también para el componente 2 sería y2 entre x2, tenemos los valores experimentales, sustituimos en ambas y nos dan valores de 1.467 contra 0.3, más bien y 0.3 para K2. Ahora sí podemos comparar los predichos contra los experimentales y vean que tenemos una buena aproximación a las constantes de el equilibrio de fases. Bueno, solamente para que tengan las expresiones del coeficiente de actividad de este modelo NRTL para sistemas binarios, esta expresión para multicomponente se reduce a esta expresión para el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 y esta otra para el componente 2, porque bueno, por ahí se van a hacer la pregunta de cómo o cuál es la expresión para evaluar numéricamente y obtener este valor del coeficiente. Bueno, ahí ya tienen las dos ecuaciones, la primera la utilizamos ya. En el siguiente ejemplo aprenderemos cómo evaluar las constantes del equilibrio de fases empleando la ley de Raoult, que es una formulación de la constante del equilibrio ideal y a partir de una ecuación de estado. El problema dice entonces lo siguiente: evaluar las constantes del equilibrio de fases de los componentes que forman el sistema propileno 1-buteno a 100 grados Fahrenheit y 150 psias. A estas condiciones se midieron experimentalmente las fracciones molares del equilibrio líquido-vapor. Aquí se tienen las composiciones del equilibrio X del componente 1, que es el propileno, tiene un valor de 0.56 y la fracción vapor que está en equilibrio con este líquido es de 0.787. Vamos a hacerlo mediante inciso A, la ley de Raoult, e inciso B, la ecuación de estado de Penn-Robinson. La ley de Raoult, si recordamos, para la constante, en este caso del componente I, es igual a la presión de saturación de este componente entre la presión del sistema. En esta ocasión utilizamos la ecuación de Antoine en la forma que aparece aquí, donde la temperatura está en grados Fahrenheit, mientras que las unidades de la presión de saturación, dependiendo de las unidades que utilicemos para la presión crítica, esta dará las unidades para la presión de saturación. En la siguiente tabla se presentan las constantes de Antoine para esta expresión para cada uno de los componentes. El componente 1 es el propileno, el componente 2 el 1-buteno. Con 100 grados Fahrenheit, que es la temperatura del sistema, evaluando la presión de saturación con las presiones críticas del componente 1 y 2 dadas por estos valores. Tanto las constantes de Antoine como las presiones críticas y propiedades críticas las leemos de tablas reportadas para componentes puros. Bueno, entonces evaluamos la presión de saturación de cada uno de los componentes. No queda más que sustituir los valores de los parámetros de la ecuación de Antoine y la presión crítica, en este caso para el componente 1, que es de 667 psias. Por lo tanto, a la hora de evaluar numéricamente, el valor que resulta de 229.6 estará en estas unidades de la presión crítica, que en este caso son psias. De la misma manera hacemos para la presión de saturación del componente 2. De tal manera que ahora
podemos ya calcular la constante del equilibrio dada por la ley de Raoult. Para el componente 1, la expresión es esta, sustituyendo valores y realizando cálculos nos da un valor de 1.531. De igual manera para la constante 2 y da un valor de 0.4199. De los datos experimentales, que son los que se reportan aquí, para X1 y Y1, también para X2 y Y2, que sería la diferencia A1, los valores de las constantes experimentales del componente 1 es de 1.405 y de la constante 2 es de 0.484. Veamos que hay una desviación a estos valores cuando se predicen mediante la ley de Raoult. Veamos ahora cómo la ecuación de estado de Penn-Robinson predice estas constantes. La constante de equilibrio será o estará dada por esta expresión, que es la formulación phi, que requiere el cálculo de los coeficientes de fugacidad en mezcla de cada uno de los componentes, tanto en la fase vapor como en la fase líquida. Como vamos a emplear la ecuación de estado de Penn-Robinson, necesitamos temperaturas críticas de los componentes, el factor acéntrico de los componentes y la R que utilizaremos será con este valor y estas unidades. Lo primero que hacemos, si recordamos cómo al utilizar la ecuación de estado de Penn-Robinson, ¿qué se requiere para estimar entonces estas propiedades? Primeramente calculamos M de cada uno de los componentes, dada por este polinomio de segundo grado con respecto al factor acéntrico. Lo único que hacemos es sustituir el factor acéntrico para cada componente, de tal manera que numéricamente tendríamos dos valores, M1 y M2, dados por estos valores numéricos. Una vez que tenemos M1 y M2, calculamos el alfa de cada componente, que es función de esta MI, además de la temperatura crítica. Sustituimos valores, conociendo ya M1, M2, temperaturas críticas y la del sistema. Mediante esta expresión, numéricamente nos dan valores de alfa 1 y 2, de acuerdo a lo que se presenta aquí. También evaluamos la constante A de cada componente y la constante B de cada componente, es decir, serían los de componentes 1. Al sustituir cada una de las variables en esta expresión para el componente 1 primero y luego para el componente 2, entonces llegamos a estos valores de A1, A2, B1 y B2. Estos son parámetros de componentes puros. Ahora también requerimos calcular el producto A alfa 1 y el A alfa 2, que no es más que la multiplicación de A1 por alfa 1, nos va a dar el A alfa 1. De la misma manera para el componente 2, teniendo estos valores numéricos. Ahora, estos parámetros se utilizan tanto para la fase líquida, no cambian, como para la fase vapor. Primero haremos para la fase líquida. Requerimos de las composiciones de líquido, que en esta ocasión están dadas y se deben de conocer para evaluar estos coeficientes, donde X1 es la fracción molar del componente 1, igual a 0.56, que es el valor que se da, y por diferencia 1, X2 es igual a 0.44. Esta es la composición de la fase líquida. Ahora requerimos parámetros de la ecuación de estado para la mezcla, y el parámetro A alfa de mezcla de la fase líquida, a partir de esta regla de mezclado, la desarrollamos para dos componentes, sustituimos cada valor que nos pide de composición
del componente 1 del componente 2 y el A alfa del componente 1 raíz cuadrada y lo mismo para el componente 2. Desarrollamos esta sumatoria y el resultado lo elevamos al cuadrado para que nos resulte un A alfa de mezcla de la fase líquida con este valor. El B de mezcla de esta fase sería la sumatoria de X y BI, que será para dos componentes, sustituyendo los valores de X1 también de B1 y de X2 también de B2, nos da un valor de B de mezcla de 0.936. Se requieren también los siguientes parámetros. Calculamos así el A mayúscula de mezcla y el B de mezcla por estas expresiones. Aquí les sugiero revisar las expresiones para esta ecuación de estado, para mezclas, que lo vimos antes, y exactamente tienen estas formas. Ahora, todos los valores de las variables las conocemos, las insertamos y evaluamos numéricamente A de mezcla y B de mezcla mayúsculas. Además, también para llegar a la forma polinomial en términos de z, se evalúa el parámetro C mayúscula, D mayúscula y E mayúsculas, que son función de A y B mayúsculas. Numéricamente se obtienen los valores de estas tres constantes. Les comentaba, sustituimos en esta forma general para esta ecuación de estado y entonces llegamos a esta forma polinomial para z, que es el factor de compresibilidad, la cual es un polinomio de tercer grado. Requerimos resolverla por cualquier método, el que ustedes elijan. Se resuelve y entonces tendríamos tres raíces. Todas son reales y positivas. Por tanto, como estamos en la fase líquida, tomamos el valor menor que corresponde a esta fase. Y entonces la etiquetamos como Z de mezcla de la fase líquida, tomando este valor numérico. Continuamos entonces y hacemos que esta sumatoria que aparece en la expresión para el coeficiente de fugacidad, esta sumatoria con composiciones XJ de la fase líquida, nos pide que sea esta sumatoria de esta por el A alfa y J. La tomaremos como la nueva variable YA subíndice I, que va a ser igual, de acuerdo a la regla de combinación para este A alfa y J, la raíz cuadrada del producto de cada A alfa de cada componente. Lo hacemos primeramente para I igual a 1 y lo vamos a hacer hasta I igual a 2 porque son dos componentes. Para I igual a 1, el YA1 va a ser igual a esta sumatoria. Vean que en estos términos el I está fijo y es igual a la unidad. Aquí aparece 1, 1 y también en esta parte. Y se va variando J igual a 1 hasta 2. De tal manera que se tienen estos términos. Todo es conocido, las composiciones y los A alfa 1, 1 y 1, 2. Y evaluamos numéricamente estos valores. También para YA subíndice 2 se tiene la sumatoria de estos términos, se llega a este valor numérico. Además, el B mayúscula del componente I va a ser igual al B minúscula I, presión entre RT, sustituyen valores y se llegan a estas constantes, o a estos valores numéricos de B1 y de B2. Bueno, ahora evaluaremos finalmente para la fase líquida los coeficientes de fugacidad del componente 1 en la fase líquida en mezcla y también la del componente 2. Si más bien utilizamos la expresión para el coeficiente de fugacidad dada para esta ecuación de estado, que es la de Penn-Robinson, la expresión nos quedaría de esta manera. Todas las variables las conocemos.
Zm del líquido, B mayúscula de mezcla, B1 del componente puro, y así para todas las demás variables. Este Ya del componente 1 lo conocemos, todo lo demás se conoce, de tal manera que numéricamente evaluamos y se llega a un valor de 1.2 para el componente 1, de manera análoga, pero ahora para el componente 2, se tiene una expresión similar con todos los valores conocidos y se llega a que este coeficiente de fugacidad del componente 2 en la fase líquida toma este valor. Se hace exactamente lo mismo que hemos hecho para la fase líquida, pero ahora para la fase vapor, donde las composiciones ahora van a ser las de la fase vapor, es decir, Y1 y Y2. Esta es la fracción molar de cada componente en la fase vapor. Calculamos, al igual que antes, los parámetros de mezcla de la fase vapor, llegamos a la forma polinomial, resolvemos para las tres raíces, que en este caso son todas reales, tomamos ahora la mayor, porque estamos evaluando propiedades de la fase vapor, y sería Z de mezcla del vapor, la mayor, que toma este valor de 0.8266. Después calculamos el Ya1, el Ya2, el B1, el B2 mayúsculas, y finalmente también con la expresión para el coeficiente o los coeficientes se llegan a estos valores para el componente 1 en la fase vapor y coeficiente de fugacidad del componente 2 en la fase vapor, ambas en mezcla. De acuerdo a la formulación que utilizamos y ya conociendo los valores de los coeficientes, sustituimos en esta expresión para el componente 1, nos dará K1 igual a coeficientes de fugacidad de este componente de la fase líquida entre la fase vapor, de tal manera que será para la fase líquida de 1.2, que fue el que evaluamos primero, mientras que para la fase vapor de este mismo componente es este valor. Sustituimos, calculamos numéricamente y nos da un valor de 1.38. Análogamente, para la constante 2 nos da un valor de 0.4785. De tal manera que si la comparamos con las constantes experimentales, vean que se tiene una buena aproximación. 1.38 predicha contra 1.405 experimental para el componente 1. Para el componente 2, 0.4785 contra 0.4884. Si nosotros evaluamos la volatilidad relativa experimental como la relación K1 entre K2, nos da un valor de 2.903. Si lo hacemos con ley de Raoult, nos da un valor de 3.646, que está desviado del valor experimental un 25%, mientras que con la ecuación de Penn-Robinson nos da un valor de 2.885 y solamente se desvía un 0.62% del valor experimental. Con esto observamos que para sistemas a presiones altas y moderadas, la ecuación de estado de Penn-Robinson es adecuada. La ley de Raoult para este caso se desvía un 25% o más bien comparando la volatilidad relativa. Pero hay sistemas en los cuales la ley de Raoult predice adecuadamente el comportamiento del sistema. Hemos aprendido entonces al momento a evaluar la constante del equilibrio dependiendo del sistema en estudio. Lo hemos hecho a partir de la ley de Raoult, que establece una constante de equilibrio ideal y es una función exclusiva solo de la temperatura y de la presión. Por lo tanto, es una expresión aproximada que para ciertos sistemas esta ley de Raoult predice bien los cálculos.
También utilizamos la ley de Raoult modificada, siendo una función, además de la temperatura y presión, de la composición de la fase líquida, y tiene esta forma. Vemos que la ley de Raoult modificada predice bien sistemas altamente no ideales a presiones bajas, mientras que también hemos aprendido a calcular, a estimar la constante del equilibrio bajo la formulación Phi-Phi, que es una formulación rigurosa una vez que la funcionalidad de K, además de la temperatura, presión y composición del líquido, también es función de la composición de vapor en el equilibrio. Además, calculamos estos coeficientes mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson aplicada o extendida a mezclas.